Muy bien, vamos a comenzar en esta clase el tema de validez. Que yo les había adelantado, creo, y si no lo hago en este momento, que es un tema importante en la teoría general del derecho y en realidad para toda la disciplina jurídica es un punto importante porque generalmente nosotros hablamos y discutimos la validez mucho más de lo que nosotros quizás creemos. Cuando se produce un cuestionamiento de nulidad, por ejemplo, de un acto jurídico, tema que ustedes seguramente estarán viendo. Eh, ¿Me escuchan, no? Perdón que interrumpí, porque alguien preguntó. Sí, sí, ¿Me perfecto. escucha? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces la persona que Sí, se preguntó escucha. por el chat, fíjese cómo se conecta bien. Bueno, cuando se plantea la nulidad de un acto jurídico, cuando alguien plantea la inconstitucionalidad de una norma o de un acto de gobierno o de autoridad pública, cuando ponemos en duda la obligatoriedad de una norma, etcétera, estamos preguntándonos sobre esto, ¿no? Sobre la validez de las normas. Sepamos o no sepamos que lo hagamos. Entonces, lo que les quiero prevenir es que es un tema importante en la teoría general y es un tema importante para el ejercicio profesional. Entonces les pido que en ese contexto ustedes presten la mayor atención posible para cuanto menos tener este tema asimilado, ¿sí? Verán que no tiene mucha dificultad la primera parte, que es uno de los conceptos que vamos a ver y que es muy ilustrativo para entender cómo funciona nuestro derecho. Muy bien, nosotros nos encontramos con un problema cuando definimos eh, o intentamos definir los enunciados jurídicos, porque no podemos predicar del enunciado ni verdad ni falsedad del jurídico, ¿no? Una norma que dijera abrí la puerta no me está dando ninguna información acerca del mundo, por lo tanto yo no puedo hacer un contraste entre el enunciado y, y la realidad de ese enunciado. Es decir, si yo digo abrí la puerta, no estoy informando que hay una puerta y que si lo hubiese esté cerrada, por lo tanto tengo que abrirla, sino que impongo un mandato que se podrá cumplir en la medida que haya una puerta y que esa puerta esté cerrada. Y el mandato es abrir la puerta. ¿Esto por qué lo digo? Porque lo que no podemos hacer en el derecho es formular enunciados veritativos. Esto significa enunciados que podemos predicar verdad o falsedad de las normas, ¿no? Estamos hablando de las normas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, en el Código Penal hay una norma que castiga el delito de estafa. Bien. Entonces yo ese enunciado que es de carácter informativo, descriptivo, lo puedo cotejar con el Código Penal y si encuentro una norma que castiga la estafa, entonces ese enunciado será verdadero. No estoy hablando de este tipo de enunciados, sino que estoy hablando de las normas en las cuales su propia manifestación lingüística apela a una función de carácter prescriptiva, como lo habíamos visto cuando empezamos a transitar esta materia con la definición de norma, y evidentemente un enunciado prescriptivo no tiene ninguna correlación con la realidad, por lo tanto no puedo predicar ni que es verdadero ni que es falso. Por lo tanto tengo un problema que no tienen las ciencias naturales, en las cuales pueden someter a test de verificación los enunciados asertóricos que proclaman. Los metales se dilatan cuando les imprimo calor, eso lo puedo contrastar empíricamente sometiéndolo al laboratorio. Imprimo calor, el metal se dilata, entonces tengo comprobada un caso en la inducción o en el método inductivo que yo deberé recolectar la mayor cantidad de casos posible. Mientras haya un caso que no responda a esa tesis, entonces no tengo una deducción válida, una inducción válida, perdón. Esto es introducción al pensamiento científico. Ahora, en el derecho, como les había indicado, y creo que lo habíamos anunciado al principio de nuestra cursada, tampoco puedo, no puedo hacer enunciados que puedan ser constatados empíricamente. Por lo tanto, la única forma en la cual yo voy a evaluar algo respecto de las normas es a través del concepto de validez. Las normas van a ser válidas o inválidas. La pregunta siguiente es qué significa que sean válidas o inválidas, como su negación. Entonces acá me enfrento con un problema
de, de significado, porque la forma en la cual puede evaluarse el concepto de validez es polisémico, o mejor dicho, el significado es polisémico. No tiene un solo significado posible o una definición posible el concepto de validez. Porque yo cuando digo que una norma es válida, puedo estar refiriéndome a que la norma debe cumplirse, debe ser obligatoria, puedo estar refiriéndome a que pertenece a un conjunto de normas válidas, puedo estar refiriéndome a que la norma se va a aplicar a un caso concreto. Es decir, tengo varias formas de predicar el concepto de validez. Sí, Es una pregunta, pero no es muy de esto. ¿Puede ser que hayas mandado las notas? ¿O no tiene nada que estoy... ver con esto la pregunta. No, perdón, porque justo estaban hablando y dijeron que habían No, mandado la nota por mail y no, no, no no, esto sabía es una si... fake news. Nadie mandó ninguna nota Ah, por fake mail. news. Bueno, no, no hay que creer. Qué Perdón. loco que entre ustedes se hagan fake news, ¿no? Bueno, eh, no, las notas todavía no están. Bueno, volviendo al tema entonces. Yo entonces, según cómo encare el problema de las normas, el problema de la validez, puedo tener distintas formas de contestar a la pregunta acerca de la validez de las normas. Entonces, generalmente uno cuando dice que una norma es válida, esto es sentido común, ¿no? Está diciendo la norma es obligatoria, es una norma que puede ser exigida a alguien. Aquel que la emite, que es la autoridad normativa, puede exigir al destinatario, que es el sujeto, el cumplimiento de esa norma. Estamos hablando de eso generalmente cuando hablamos de normas, de validez de las normas. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, a continuación, son las alternativas de significados del concepto de validez. No hay un solo concepto de validez, sino que pueden haber varios, y depende del lugar donde yo haga la pregunta y la responda, será el concepto de validez que adopte, ¿sí? Vamos a ver 5 conceptos de la validez nosotros, y los voy a empezar a enunciar ahora y los vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases siguientes. Entonces voy a tener 5 que los enuncio. Primero, validez como existencia. La norma será válida en tanto que exista. Ese concepto de la validez es un concepto ontológico. Se pregunta acerca del ser de la norma, o sea, la existencia en este caso. El segundo concepto es validez como pertenencia. La norma será válida porque pertenece a un conjunto de normas válidas. Era una de las alternativas que les había indicado como posibles acerca del concepto de validez cuando lo hicimos de manera intuitiva. La tercera será, esta también es un concepto ontológico, el de la pertenencia. Pertenece a un conjunto de normas válidas. El tercero es un concepto de validez como vigencia. La norma será válida en tanto sea vigente. Para este tema, para este concepto de validez, que es un concepto fenomenológico, tiene que ver con la realidad de la aplicación de una norma, nos vamos a ir más cerca del concepto de realismo jurídico con respecto al concepto de validez, ¿no? La norma será válida en tanto sea vigente y será vigente en la medida que pueda ser utilizada, que uno pueda prever que será utilizada como fundamento de una sentencia de un juez. En la medida que es utilizada como fundamento de una sentencia del juez, yo puedo pronosticar que es derecho vigente. Vamos a profundizarlo en su momento cuando veamos esta alternativa. La cuarta es validez como obligatoriedad, que es un concepto normativo de la validez. La norma será válida si es obligatoria. También era una de las alternativas posibles que intuitivamente uno podía eh, pensar, ¿sí? Este concepto de validez lo examina un autor que es bastante conocido por ustedes, seguramente que es Hans Kelsen, cuando intenta justificar otro concepto bastante conocido que es el concepto de norma básica fundante o norma fundamental. ¿Mm? Y finalmente, el último concepto de la validez que vamos a ver es el concepto de validez como aplicabilidad. La norma es válida porque es susceptible de aplicación a un caso. Después vamos a ver cómo funciona esto, incluso con alguna jurisprudencia. Entonces, 5 conceptos de la validez. La validez se me presenta como un concepto polisémico y depende desde qué lugar lo aborde, tengo respuestas posibles.
Lo único que todas concuerdan es que yo no puedo predicar que la norma es verdadera ni falsa. Eso está clarísimo. Y a partir de esa imposibilidad, presento el concepto de validez. Profe, perdón, ¿podría repetir la segunda alternativa? La segunda de las cinco que di, Claro, sí. validez como pertenencia. La norma es válida porque pertenece a un conjunto de normas válidas. Ese también es un concepto ontológico de la validez. Tiene alguna similitud con el concepto de validez como existencia. Después lo vamos a ver. Es el segundo. Para ese concepto vamos a ver un autor llamado Hart. Hart. Eso será para la próxima clase seguramente. Bueno, vamos a empezar con validez como existencia, cuya referencia bibliográfica es también Hans Kelsen. Y este autor, con un criterio bastante, yo podría decir, de sentido común, explica la validez a través del concepto de existencia, utilizando requisitos de validación que son realmente muy utilizados por nosotros y que de alguna manera, y esto sí me interesa que ustedes lo tengan presente, va a servir para mirar siempre cualquier caso que tengamos ante nuestro despacho o ante nuestros ojos, ¿no? Acerca de la validez. Es decir, las normas son válidas porque existen. ¿Y qué significa que existan? Que cumplan tres requisitos y una condición. Estos requisitos, que los voy a enunciar seguidamente, son también bastante intuitivos, pero no por ser intuitivos dejan de ser sumamente importantes. Esto los utilizamos generalmente todos los días cuando analizamos normas en nuestras respectivas profesiones como abogados, ¿sí? Entonces, los requisitos que tienen que darse, que son tres, los voy a enunciar y los voy a explicar ahora mismo. Primero es, para que una norma sea válida, o sea, que exista, debe haber sido creada por el órgano competente establecido por norma superior. Perdón, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Para que la norma sea válida, o sea, que exista, debe haber sido creada por órgano competente establecido por norma superior. Esto significa que si yo quiero evaluar la validez de la norma, la primera pregunta que me tengo que hacer o formular es si ha sido creada por el órgano competente. Órgano competente que lo será en la medida que una norma superior a la norma que estoy preguntándome sobre la validez haya establecido a ese órgano como el competente para dictar la norma. El caso sería, si yo quiero saber si una norma del Código Civil es válida, la pregunta acerca del órgano será: ¿ha sido creada por el Congreso de la Nación, que es el órgano competente por la norma superior, que es la Constitución, el que lo faculta para crear la norma? Y si la respuesta es positiva, entonces tengo el primer filtro de la validez cumplido. Ha sido creada por órgano competente. Si yo me pregunto, si ustedes se preguntasen, por ejemplo, ¿el profesor de Derecho Civil 1 puede establecer cuáles son los requisitos del examen de la materia de teoría general? La respuesta es no. No es el órgano competente para dictar normas respecto de la Comisión de Teoría General. Y viceversa, si yo quisiera establecer pautas de corrección para otra materia, no sería el órgano competente para hacerlo. Esta pregunta es una pregunta que la hacemos siempre en los análisis jurídicos que realizamos. Por ejemplo, me quiero preguntar, ¿es la policía el órgano competente para realizar una requisa frente a la comisión de un delito infraganti? Y si la respuesta es positiva, bueno, entonces podría ser que ese hallazgo en esa requisa pueda ser utilizado en una causa penal. Si la respuesta es negativa, no lo puede utilizar. ¿Es competente la legislatura de la provincia de Buenos Aires para establecer un tributo nacional? No, no es competente. Por lo tanto, ahí no pasé ni el primer filtro. Entonces, esta pregunta respecto del órgano competente es fundamental y siempre se la tienen que hacer cuando ustedes están frente a un caso. Si el que dictó la norma, a la cual van a subsumir
el supuesto de hecho que se produzca, que es el hecho real, van a tener que subsumirlo en una norma. Y esa norma es la que ustedes se van a preguntar si es válida, entre otras cosas, preguntándose si ha sido creada por órgano competente. La subsunción de una norma, de un hecho, una norma significa, la norma establece una descripción de una conducta, ¿sí? Esa conducta es una conducta ideal, abstracta, no ocurrió ni ocurrirá nunca. La norma establece una pauta de conducta que las personas de carne y hueso realizan en el mundo real. Esa conducta del mundo real, para que pueda ser juzgada en términos jurídicos, requiere una operación de subsunción. ¿Qué significa esto? Que yo comparo la conducta real con la descripción ideal de la norma. Entonces ahí hago la operación de subsunción. Si una persona caminando por la calle arrebata una billetera a otra que también caminaba, evidentemente ese hecho no está descrito en ningún lado, más que una descripción abstracta en el Código Penal que dice: el que sustrae una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será castigado con una pena. Ese caso, eso es una subsunción. El hecho real, que es el único que importa, se subsume, se encaja, se adosa a una descripción ideal propuesta en una norma. Para eso sirven las normas, para conceptualizar conductas a las cuales se le aplicará la consecuencia prevista en ella, o sea, en la norma. Muy bien, cuando yo realizo esta operación de subsunción, la pregunta que me voy a hacer en algún momento es: ¿la norma sobre la cual estoy juzgando el caso es válida? O sea, ¿fue creada por el órgano competente previsto por norma superior? Ustedes me dirán, bueno, pero cuando yo estoy viendo un caso de derecho penal, no me pregunto esto, porque en realidad el delito de hurto está previsto en el Código Penal y el Código Penal ha sido creado por el legislador, por el Congreso. Bueno, esa respuesta es correcta y ahí no habría mayores dificultades. Puede ser que en otros casos sí tenga dificultades. Por ejemplo, una norma penal que necesita ser integrada por una norma extrapenal, lo que se llama norma penal en blanco. Bueno, esto lo van a ver en derecho penal, pero hay normas penales que la conducta que está prevista en forma ideal en la norma, a la cual, si ocurre en la realidad, se le va a aplicar, puede ser que no esté totalmente descrita en la norma penal, sino que recurra a otra norma. Y hay que ver si la otra norma a la cual recurre ha sido creada por órgano competente. Es decir, puedo empezar a complejizar la cuestión. Entonces, la pregunta acerca del órgano es una pregunta fundamental que siempre tienen que hacerse. ¿Quedó claro esto? Por supuesto que la respuesta acerca del órgano competente dependerá de la norma superior que ustedes tienen que buscar, que es la que autoriza o le da la competencia para que el órgano dicte la norma que ustedes quieren aplicar. Muy sencillamente, como dije antes, el profesor de teoría general no puede inmiscuirse en la materia de derecho civil y viceversa. Cada uno es órgano competente en su materia. ¿Sí? Muy bien. El segundo requisito de la validez es el procedimiento. La norma, para ser válida, debe ser creada conforme el procedimiento previsto en una norma de carácter superior. Procedimiento previsto en una norma de carácter superior. Esto también es importantísimo porque juzgar la validez, o sea, la existencia de la norma bajo este concepto de validez, requiere indagar acerca del procedimiento de creación. Y si el procedimiento de creación no se ajusta a la norma superior a la que estoy preguntándome acerca de la validez, entonces no habré pasado el segundo filtro, que es el procedimiento adecuado a norma superior. Siempre, como ustedes advertirán y lo van a ver para el tercer requisito que lo voy a enunciar en breves minutos, siempre la validez se compara con norma superior. ¿Sí? Respecto del procedimiento, si me pregunto acerca de la norma legislativa,
el procedimiento que tuvo que haberse realizado para que la norma sea válida es el previsto en la Constitución, previsto para la sanción y promulgación de normas del Congreso, artículo 77 al 83 inclusive, de la Constitución. Pero generalmente cuando yo aplico una norma de derecho penal, civil, no estoy haciéndome esta pregunta a ver si el proyecto de ley ingresó por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, pasó a la comisión, tuvo dictamen de comisión, pasó al recinto, se votó en el recinto, pasó a la Cámara Revisora. Ese procedimiento, esa indagación no la hago. ¿La puedo hacer en algún caso? Sí, la puedo hacer, pero generalmente eso corre por un camino que siempre es un camino donde la norma se creó conforme el procedimiento legislativo. Ahora, hay otros casos en los cuales el procedimiento sí lo tengo que mirar con un poco más de detenimiento. Por ejemplo, yo tengo un juicio. El proceso judicial, que es el que juzga un hecho concreto donde hay partes contrapuestas por intereses contrapuestos, cuando se juzga ese hecho concreto y se llega a una sentencia, la sentencia es una norma de carácter particular. La sentencia es una norma. Y para la construcción de esa norma, tuve que haber pasado, obviamente, por estos tres requisitos que ahora por ahora di dos. El órgano competente, ¿quién será el órgano competente? El juez. El juez competente, ¿no? Y también el procedimiento conforme lo establece alguna norma superior. El procedimiento del juicio está realizado conforme la norma superior que es el Código de Procedimiento. El juicio civil se inicia con una demanda, la demanda se contesta, se abre a prueba y de la apertura a prueba finalmente después obtengo una sentencia que dará o no razón al que ha sido demandante, ese procedimiento para llegar a la sentencia, que es la definición de derecho aplicable al caso, está mediada por un procedimiento para llegar a ese último paso. Y ese procedimiento es el que yo debo mirar con mucha atención. Vamos a una causa penal, por ejemplo. Causa penal donde lo que se juzga es la comisión de una presunta conducta de significación penal. Esta persona que iba por la calle y manoteó la cartera o la billetera de otra persona. Bueno, el proceso judicial donde a la persona presunta o sospechada de presunta comisión del delito se la interpela, no solamente que se la interpela, sino que además se la va a, se le va a permitir que ejerza su defensa en juicio. Esa defensa en juicio implicará que arrime prueba de descargo, es decir, prueba en la cual va a intentar derribar la presunción de culpabilidad. Hay un estado de inocencia, pero hay una presunción de culpabilidad, por eso se inicia el procedimiento penal. No confundamos presunción de inocencia con estado de inocencia. El estado de inocencia, esto nota a pie de página, el estado de inocencia significa que hay una situación incólume de inocencia hasta tanto existe una sentencia firme condenatoria, donde ese estado se caiga. La presunción es no una certeza, sino una duda, ¿sí? En la cual hay una duda de culpabilidad, por eso se inicia un juicio, ¿sí? Presumo, me adelanto a un juicio de no certeza, pero tengo elementos como para presumir que puede ocurrir esa certeza, y la certeza de culpabilidad, por eso inicio un juicio. Lo que es el estado de inocencia es lo que se barre o se derriba únicamente con la sentencia. Bueno, para llegar a la sentencia tengo que seguir pasos judiciales, sentencia condenatoria en un proceso criminal, donde tengo la intimación del imputado, el ejercicio de la defensa de las pruebas y finalmente una sentencia que declara o no la culpabilidad y aplica la pena. Ese procedimiento, para que llegue a la sentencia, es un procedimiento que tiene pasos que están regulados por el Código de Procedimientos, que es reglamentario de la Constitución. Voy a dar un caso concreto. Supónganse que hay el hallazgo de un material delictivo, de un efecto delictivo, producto de un allanamiento, ¿sí? El allanamiento es un acto, una diligencia procesal penal
donde se ingresa a un domicilio con el objeto de procurar efectos del presunto delito, ¿sí? Entonces, el juez penal ordena el allanamiento cuando en el domicilio, que es inviolable por la Constitución, salvo que el juez disponga lo contrario en el marco de una causa penal y esté fundamentada esa decisión, en ese domicilio pueda encontrar rastros del delito o también pueda hallar a la persona que intento detener. Bueno, supóngase que ese allanamiento no se cumple conforme el procedimiento previsto en la ley procesal. En ese caso, ¿qué va a hacer la defensa del imputado? Bueno, va a cuestionar la validez del allanamiento. Y si producto del allanamiento, inválido por no haber seguido el procedimiento previsto en la norma procesal, se encontrasen efectos que puedan ser medituados para la responsabilidad o no de la persona sometida a proceso, imagínense que el allanamiento no realizado conforme al procedimiento adecuado impide que pueda evaluar posteriormente el efecto hallado en el allanamiento. O sea, el efecto que encontré, la cosa que encontré, no la puedo utilizar en el juicio. Por lo tanto, miren la importancia que tiene el procedimiento que llevo a cabo en un proceso judicial, en este caso en un proceso judicial penal. Una sentencia judicial que no exponga los argumentos por los cuales llega a la conclusión de una condena es una sentencia judicial cuyo procedimiento es inválido, porque el procedimiento de la sentencia debe exhibir fundamentos para justificar tanto una condena como una absolución. Entonces, una sentencia en ese sentido se llama sentencia arbitraria. No cumple con el procedimiento de fundamentación que exige el Código de Procedimiento y también la Constitución de manera indirecta. ¿Se entiende? Entonces, lo importante del, del procedimiento tiene que ver con esto. ¿Me aguardan un segundito, por favor? No se vayan, ¿eh? Dale, perfecto. Listo, gracias. Volví. Bueno, entonces, en todo caso que ustedes van a tener en la profesión, sea el derecho penal, civil, el derecho civil, por ejemplo, una demanda que es la pieza, la demanda, como acto procesal, es la pieza que documenta la pretensión Uy, que ejerzo ante el tribunal. Pretensión que va a ser contestada en algún momento por la parte que se demanda, que se llama demandada. El demandante se llama actor. Perdón, ¿me están escuchando bien? Porque me acaba de mandar alguien llamado Seba que no se escucha. ¿Me pueden contestar, por favor? Se trabó. ¿No me escuchan? La vol- sí, se te mandó. A ver, Uy, ahí un poquitito un mejor. poquito. Ahora mejor. Ahora sí. Tengo mala señal, perdónenme. ¿Se No problema. se entrecortó mucho o no? ¿O más o menos? Repito esto que dije del No, o sea, se viene procedimiento. entrecortando. Se viene entrecortando, pero se va entendiendo, salvo lo último, ahí sí se trabó la Bueno, mayoría del tiempo prácticamente, pero perfecto. Lo último que bien. dije fue, estoy tratando de explicar, qué pena esto que no se escuche bien, pero bueno, estoy tratando de explicar la importancia del procedimiento como recaudo para la validación de la norma. Se me quedan trabados ustedes, ¿eh? A ver, Sí, sí, aguarden no un se cachito, ¿puede se está ser? trabando bastante. Que me fijo Dale, la dale. conexión, un segundito.
Hola, hola. Bueno, ya le di un par de golpes al router, ¿eh? A ver si... Bueno, cualquier cosa, si empiezo a... Si no se me entiende, les pido que antes que no me entiendan nada, me hagan una señal para yo parar y eventualmente ver qué hago, ¿sí? El Dale. problema que yo tengo es que yo solamente veo a tres alumnos. A ver si tengo alguno más. No, tres alumnos. Por lo tanto, no sé si los demás me están escuchando. Por eso la idea de que prendan la cámara. Pero bueno. Eh, bien, entonces, quiero insistir con la importancia del procedimiento. Quiero insistir con la importancia del procedimiento. Esto es muy trascendente. Ustedes siempre cuando... ¿Se escucha? Sí. Siempre cuando Sí, ustedes se se escucha. enfrenten a un caso, lo que van a tener que cotejar es la regularidad del procedimiento, tanto el procedimiento de carácter administrativo, judicial, incluso, bueno, administrativo también sería, no sé, si tuviesen que practicar un reclamo acá en la facultad y ese reclamo dispara un expediente administrativo en el cual ustedes pueden ejercer su derecho de defensa o pueden plantear las argumentaciones que estimen, el derecho a ser oído, no es otra cosa que la reglamentación de un derecho constitucional, ¿sí? Entonces, el procedimiento es un punto neurálgico de cualquier análisis normativo acerca de la validez. Por eso quiero que presten mucha atención al procedimiento. Miren, una consigna de cualquier abogado penalista. ¿Qué es lo que tiene que ver el abogado penalista? Primero, si el procedimiento que dio lugar a esa causa penal, quizás incipiente en su iniciación o ya avanzada, cumplió con el procedimiento. Eso es lo primero que mira un abogado penalista. En el proceso civil también, pero ahí es distinta la cuestión, ¿sí? Muy bien. Tercer requisito, entonces, ahora es el órgano, perdón, contenido acorde con norma de carácter superior. La norma sobre la cual me pregunto la validez tiene que tener un contenido acorde con norma superior. ¿Qué es el contenido acorde? Bueno, es una pregunta que a veces es un poco complicada, mejor dicho. Esta indagación acerca del contenido es que la norma inferior no puede ser contradictoria en su contenido con la superior. Por ejemplo, si la norma superior dice que todas las personas son iguales ante la ley, no podría haber una norma inferior, por caso una ley, que estableciese distinciones entre personas para la adquisición de derechos, salvo que la distinción sea razonable, que es otro tema. Ustedes en derecho constitucional o en derechos humanos y garantías van a ver casos seguramente de la Corte Suprema, quizás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre estos problemas. Entonces, el contenido acorde no siempre es tan fácil de fijar, pero por caso, si yo tengo una norma constitucional que garantiza eh, la indemnización contra el despido arbitrario. Y además tengo otra norma en la Constitución que habla sobre el salario justo. Y tengo una norma después infraconstitucional que desguaza la indemnización por despido. Evidentemente la norma inferior será contraria en cuanto al contenido con la norma superior. Si tengo una norma que me establece el acceso igualitario a los cargos públicos, si tengo una norma inferior que me dice para acceder a tal cargo necesito tener una estatura determinada, salvo que esté acreditado la necesidad de una altura determinada, esa norma que hace distinciones sería inválida, porque sería contraria al contenido previsto en norma superior. Si tengo una norma que me garantiza la libertad de expresión, normas infraconstitucionales que me coarten o que me limiten ese derecho tendría un contenido no acorde con norma superior. El problema que acá nosotros tenemos que enfrentar es cuando yo estimo que hay un contenido contrario, porque generalmente las normas superiores, y en esto las más paradigmáticas son las constitucionales, no me establece exactamente el alcance, por ejemplo, del derecho a la igualdad, o no me establece el alcance del concepto de libertad de expresión.
Porque la pregunta que yo me podría hacer es si una noticia falsa, como la que recién circuló casualmente por el chat de, supongo que de los alumnos o no sé dónde, bueno, yo puedo limitar o puedo censurar con castigo la noticia falsa. Bueno, uno puede decir, bueno, la noticia es falsa. A ver, ¿tengo derecho tengo obligación de decir la verdad en las noticias? ¿Puedo mentir? Bueno, no sé. Habría que ver cuál es el alcance de ese derecho que tengo a la libertad de expresión. Si la mentira, si el insulto, por ejemplo, entra dentro de la categoría de libertad de expresión o ya me excedo en la libertad de expresión y pasa a la esfera, por ejemplo, del derecho civil o del derecho penal. Si yo, por ejemplo, propalara un insulto a una persona, evidentemente esa persona puede sentirse agraviada y ofendida y con razón de hacerlo, y eso podría disparar dos consecuencias jurídicas eh, importantes. Una penal, que sería el delito de injurias, y otra, una consecuencia civil, los daños y perjuicios provocados por la lesión al honor que le realizo por propalar insultos a la persona. Entonces, insultar es un límite a la libertad de expresión, pero hay ciertos insultos que incluso son tolerados, ¿sí? Máxime cuando son personas públicas. A veces, esto parece paradójico, pero a un funcionario público se le podría tolerar, a una persona, al periodismo, por ejemplo, se le podría tolerar algunas valoraciones acerca de funcionarios públicos porque la función pública está expuesta al control social y a cierta valoración, incluso peyorativa, respecto de la persona del funcionario público. Hay límites, claro, no es ilimitado, pero hay casos en la jurisprudencia comparada donde ciertos insultos o ciertas valoraciones negativas, ¿no? No sé, decirle delincuente a un funcionario público en el marco de la circulación de la palabra en un medio de prensa, por ejemplo, puede quizás no ser castigado con el delito de injurias o con la responsabilidad civil por daños y perjuicios. Entonces la pregunta es cuál es el límite de esa libertad de expresión. Y ahí está el problema de encajar el contenido de la norma inferior con la norma superior. A veces es evidente, si hubiese una norma que dijera los que practiquen no sé, la religión budista no pueden ingresar no sé, a la Policía Federal, evidentemente esa limitación por el culto que uno profese sería inválida, ¿no es cierto? Sería inválida. Pero hay algunas otras normas que no son tan fáciles de establecer la adecuación o no con la superior. Bueno, este es un problema que nos encontramos aquellos que operamos en el derecho, y ustedes lo van a hacer dentro de poco tiempo. Posiblemente les dé alguna jurisprudencia para entender esto con un poco más de precisión. Bueno, entonces, los tres requisitos: órgano, procedimiento y contenido. Además, la validez como existencia requiere del cumplimiento de una condición. Y la condición es que la norma sea eficaz. Es decir, que pueda ser cumplida por alguien o pueda exigirse el cumplimiento por aquellos órganos encargados de hacer cumplir las normas. Perdón, ¿Cuál es profe, el ¿puede límite? repetir? ¿Cuándo sería inválida la norma por ineficaz? Cuando sea totalmente ineficaz una norma que dijese, por ejemplo, prohibido respirar, absurda o absurdo el ejemplo, pero ilustrativo por cierto, o una que dijera obligatorio respirar, totalmente eficaz. Es necesaria realizar la conducta para mantener la vida. Por lo tanto, no se necesita ninguna norma que imponga esa conducta. Entonces, lo totalmente eficaz y lo totalmente ineficaz conspira contra el concepto, contra la condición de la eficacia para la validez de la norma como existencia. En tanto esté entre un máximo y un mínimo de eficacia, la norma sería válida en tanto su condición que es la eficacia.
¿Se entiende esto? Una norma, por Sí. ejemplo, una norma cuyo supuesto de hecho fuera de difícil producción o que sea difícil de que acontezca, no significa que la norma se invalida en cuanto a la condición. Solamente hay que esperar a que ocurra en el mundo la conducta concreta que pueda subsumirse en la conducta, en la pauta de conducta abstracta prevista en la norma. Eso no significa que sea ineficaz, ¿sí? Sino que no se dio todavía esa conducta. Lo que importa es que pueda darse y que alguien pueda cumplirla y que también alguien pueda exigir su cumplimiento. ¿Está? Muy bien. Y finalmente tenemos lo que se llaman ámbitos o dominios de la validez. Esto significa que las normas son válidas, o sea que existen, en ciertos contextos. No en cualquier contexto, sino que en ciertos contextos. Contextos que le vamos a llamar ámbitos o dominios. El primer contexto o dominio o ámbito será el territorial y espacial. La norma existe para ser cumplida en un determinado territorio o espacio. Por ejemplo, las normas de la legislatura bonaerense serán aplicables al territorio de la provincia de Buenos Aires y no a otro. Las normas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires serán aplicables, perdón, al ámbito territorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y no de otro claustro. Y así podemos dar un montón de ejemplos, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito territorial. Esto se asemeja a lo que vimos en los elementos de las prescripciones como ocasión, la ocasión Profe, de la prescripción. Sí, ¿quién habló? profe, Perdón. perdón, ¿eh? Sí, yo, Joaquín. Joaquín, sí. Te iba a hacer una pregunta porque se me trabó. Lo de la norma existe en un determinado territorio o espacio. ¿De dónde salía? ¿Cómo ¿De de dónde dónde viene? salía? O sea, porque dijiste, no sé si no entendí si son requisitos o si son. No, Se me trabó. esto pertenece a lo que se llama ámbito o dominio de la validez. Las normas Ok. existen, o sea que son Entra en la válidas, validez como existencia. claro. Las normas son válidas, o sea que existen en un determinado territorio. Ok, Hay normas gracias. del derecho internacional imperativas que son normas universales. Por ejemplo, las normas que prohíben la piratería, que prohíben la tortura. Pero generalmente las normas, salvando estas del derecho internacional, son normas que se circunscriben a un determinado territorio. Tenemos las normas nacionales, después tenemos las normas provinciales, las normas municipales, las normas que se aplican en un determinado, qué sé yo, claustro universitario. Es decir, las normas se aplican en un determinado territorio y no en otro. Tengo normas de mayor amplitud territorial, obviamente. Y las máximas serían las normas imperativas del derecho internacional. A eso refiere el ámbito de validez territorial. Debo saber dónde se aplica la norma o dónde puedo predicar que la norma es válida, o sea, que existe. El parangón sería más o menos el concepto de ocasión de la prescripción, que era la localización espacial de la norma. Después tengo el ámbito o dominio de la validez temporal, que también se asimila al concepto de ocasión. La norma existe en un determinado tiempo. No es igual a la ocasión de la norma, ¿eh? Ojo con esto, pero es parecido. La ocasión de la norma refería a la expresión del tiempo que enuncia la norma en cuanto a su aplicación. Acá puede ser que no diga nada, pero ustedes saben que las normas existen primero desde que son promulgadas, ¿no es cierto?
en un sistema de carácter legislativo, se promulga la norma y a partir de ese momento existe. No se aplica para atrás, sino que para adelante. La aplicación es ex nunc, se llama. Ustedes lo ven en derecho civil eso, que es para adelante, a diferencia del ex tunc, que es para atrás. Hay excepciones para aplicar la norma hacia atrás, con efectos retroactivos. Pero el principio general no es ese, ¿sí? Y la norma deja de existir en términos temporales, en cuanto a su dominio, cuando se deroga. Pero incluso con la derogación puede tener efectos que se llaman ultraactivos, es decir, aún derogada se aplica en el futuro. Bueno, eso después veremos cuando veamos validez como aplicabilidad. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Sí, se Sí. escucha, profe. gracias. Entonces, como les decía, el ámbito de validez temporal tiene obviamente una primera aproximación casi intuitiva, que las normas valen en términos de tiempo desde que se promulgan hasta que se derogan. Hay excepciones, sí, las hay, las que son con efecto retroactivo y las que son con efecto ultraactivo. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos validez como aplicabilidad. De todos modos, lo importante acá es establecer este ámbito dominio que tiene que ver con el tiempo en el cual la norma existe. Por eso siempre tenemos que saber si la norma que vamos a aplicar es una norma que existe en el tiempo en la cual queremos aplicarla, ¿sí? Cuando veamos validez como aplicabilidad, ahí vamos a ver concretamente una excepción a esto. Pero eso lo vamos a dejar cuando veamos el quinto elemento, la quinta definición sobre la validez. Después tengo validez, otro dominio, que es validez personal, que tiene que ver con la persona a la cual se le aplica la norma. Existe para la persona a la cual se le aplica. Una norma que establece obligaciones para los funcionarios públicos existe solamente para aquellos que tengan la calidad de funcionarios públicos, no para los que no lo son. ¿Se entiende? Entonces, el ámbito de validez personal, en ese caso, estaría identificado con la calidad de funcionario público, aquellos presupuestos necesarios para que alguien pueda ser funcionario público, elección de carácter, primero, puede ser por vía eleccionaria, puede ser por designación, y cumpliendo con los requisitos que se requieren para ser funcionario público, ¿sí? O, no sé, los estudiantes de la Facultad de Derecho. Solamente aquellos que son estudiantes de la Facultad de Derecho son los que se les aplica la norma del claustro de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A eso refiere el ámbito de validez personal. Y finalmente, el ámbito de validez material. El ámbito de validez material tiene que ver con el qué dice la norma. Esto es recontra importante.
¿Por qué? Porque la norma existe, o sea que es válida, en base al presupuesto de hecho que describe y no a otro. La norma que establece el delito de hurto no es igual a la norma que establece el delito de robo. Si bien el hurto queda absorbido por el robo, porque el hurto es la sustracción de una cosa mueble total o parcialmente ajena, y el robo también, pero al robo le agrego la violencia en las cosas o en las personas, el ámbito de validez material del hurto es distinto al del robo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O, qué sé yo, el concepto de buque a los efectos de aplicar la ley de navegación tiene que ver con el concepto que yo tenga, que la ley tenga de buque y no otra cosa. No le puedo aplicar a la ley de la navegación a un automóvil, obviamente que no es un buque. Me expresé mal, quiero decir. Solamente le aplico la ley de la navegación a aquel artefacto, nave, ¿sí? Transporte que sea considerado buque y no otro. A eso refiere el ámbito de validez material de la norma. Entonces, resumiendo y terminando, validez como existencia, uno de los 5 que vamos a ver. Se requieren 3 requisitos y una condición. Requisito órgano competente, procedimiento adecuado y contenido acorde siempre a norma superior. Condición para que sea válida la norma, la eficacia. La norma tiene que estar entre un máximo y un mínimo de eficacia. Y los ámbitos o dominios de la validez son los contextos en los cuales la norma existe. Y el contexto es territorial o espacial, temporal, personal y material. Con esto y algún detalle que podemos dar en la próxima clase, tenemos por cumplido con el primer concepto de la validez. Validez como existencia. ¿Sí? Profe, perdón, yo Sí. quería preguntar lo de material. Entonces, la norma existe en base al supuesto que, me faltó la última parte, ¿Cómo, cómo? No, no te escuché bien, perdón. la definición de material, que era la norma existe en base al supuesto, y me faltó esa última parte. La norma, sí, validez como, perdón, dominio de la validez material. Sí, sí, sí. Claro, la norma existe en el supuesto de hecho que regula la norma. Ah, está bien, Es gracias. decir, el supuesto del hurto se circunscribe la aplicación de la norma que castiga el hurto, se circunscribe al supuesto de hecho abstracto que describe la norma, no a otro. No puedo aplicar la norma del hurto al robo, o a la estafa, o al abigeato, que es otro delito. A eso me refiero. Está bien, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda? No, yo quería Yo, saber en qué texto lo voy a encontrar, todo esto que estábamos viendo. Esto es Kelsen, pero que sí, que no, bueno, Kelsen, por supuesto, es el sí, capítulo primero de Kelsen, pero yo más que Kelsen les diría, del libro de teoría pura, más le diría que ustedes lo puedan chequear con el texto de Nino, cuando habla de ok, validez. De todas ok. maneras, esta forma de encarar la validez no está escrita en ningún libro como lo voy a dar yo estos 5, sino que son pedazos de cada libro, son pedazos de libros, Ah, ¿sí? ok, listo. Esta es Kelsen, validez como existencia. ¿Está? profe, Sí, tenía una duda. ¿Lo totalmente eficaz y lo totalmente ineficaz contradice la condición de eficacia de la norma? claro. Si una norma es totalmente eficaz, yo voy a decir que la norma es inválida porque no cumple con la condición de la eficacia. Y cuando es totalmente ineficaz, también. Entonces, para que se cumpla la condición de la eficacia, tiene que estar entre un máximo y un mínimo. Ni está en el máximo de eficacia ni en el mínimo de eficacia. El mínimo de eficacia es incumplible la norma. El máximo de eficacia es necesariamente cumplible la norma. Por lo tanto, no tiene sentido que exista. A eso refiere esto de la condición. Gracias, profe.
No, por favor. Bueno, les deseo buen día y nos vemos en la próxima presencial, si Dios quiere, ¿sí? Chao, profe. Gracias. Chao. Chau, chau.